De Lucas, capítulo número 5, versículo número 27 en adelante, hasta el 32. Son varios los versículos que vamos a leer. Cuando lo encuentren nos ponemos en pie un momentito y lo leemos en el nombre de nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Si ya lo tenemos? Amén. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dejamos el texto hasta ahí y oramos. Gracias, Señor, porque nos permites vivir la vida y tener también ese don, la vida. Que este tiempo que hemos apartado, hemos dejado nuestros quehaceres en la casa, en los trabajos, sea de mucho provecho para nuestras almas. Que podamos, Señor, ser alimentados espiritualmente y fortalecidos. Que tu palabra sea como ese mapa que nos permite, Señor, ver el camino a seguir. Guíanos, por favor, a través de tu Espíritu. Espíritu de Dios, hombre, llena corazones en esta hora. Bendiga la asistencia y bendiga también a los que no pueden asistir. Bendiga, Señor, a los que vienen de camino también. A todos bendíganos por igual. En su santo nombre oramos. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Hay algo bien interesante en una flor, ¿verdad?, que se puede criar en un río y que ese río puede recibir las inclemencias del tiempo. Pero eso no quita que a pesar de las dificultades que puede, ¿verdad?, aparentar lo que es esta flor, la flor de loto, su belleza no se opaca, sus colores se mantienen vivos. Y que puede haber viento, puede haber lluvia, puede haber polvo también, pero se mantiene. A pesar del contexto, el entorno, ¿verdad?, que le puede estar rodeando. Se puede criar en el lodo, en el fango, y ahí podemos ver su belleza. Prácticamente se mantiene intacta. Esta ilustración nos sirve a nosotros como forma introductoria para hablar acerca de este tema que nos va a estar ocupando en el transcurso, ¿verdad?, de este tiempo, que tiene que ver con la iglesia mundana. La iglesia mundana. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos acerca de la iglesia mundana? No es que la iglesia, ¿verdad?, haya perdido el rumbo de Dios, sino que la iglesia debe estar implicada en el mundo también. Hemos visto un pasaje, ¿verdad?, que debería de dar a la iglesia un tiempo de reflexión. La separación del mundo y la iglesia en ese compartimento ha hecho, ¿verdad?, que la iglesia sea parte de su responsabilidad también en el mundo, ser luz en el mundo. En ese sentido, ¿verdad?, iglesia mundana nos tiene que dar a entender no que nosotros nos vamos a hacer mundanos propiamente, ¿verdad?, que vamos a andar tomando, que vamos a andar de fiesta, que vamos a andar de parranda, que vamos a andar asaltando. No nos estamos refiriendo a eso, sino que la iglesia también pueda vincularse siempre en el mundo para procurar, ¿verdad?, hacer esa obra redentora. Amén, iglesia. Entonces, la iglesia se ha separado totalmente del mundo, a tal grado, ¿verdad?, que
hemos visto que, como por ejemplo, hay quienes que andan en ayuno, que, como dice la misma escritura, que no se lavan el rostro, que quieren aparentar, ¿verdad?, que andan en sufrimiento, que andan, ¿verdad?, en ese sometimiento a la restricción de los alimentos, y por lo tanto ya no se quieren vincular con nadie, no le quieren hablar a las personas, a los malcriados, ¿verdad?, a las personas que comúnmente nosotros identificamos como pecadores. ¿Amén, iglesia? Entonces, esto es bien interesante porque el mismo texto bíblico tiene que darnos a nosotros las pautas para reflexionar. El mismo texto bíblico debe de darnos la pauta para la reflexión que la iglesia debe estar haciendo en nuestros tiempos. Es una herencia también de una tradición católica, evangélica también, donde prácticamente uno no se tiene que, ¿verdad?, no tiene que tener ese tipo de personas muy cercanas, porque se dice que van a descarriar, ¿verdad?, el camino que llevamos. Pero la intención no sería esa. La intención sería, ¿verdad?, de también incluir a otros al camino. Amén, iglesia. Incluir a otros al camino, como lo hizo el mismo Jesús. Ya vamos a ver así de a poco cada uno de los puntos que vamos a tratar en esta hora. Este va a ser el bosquejo que vamos a contemplar. Jesús en el mundo, como usted y yo, ¿verdad? Jesús convive con el mundo, cosa, ¿verdad?, que rompe con la estructura de aquel momento, dominante, con un tinte muy religioso, ¿verdad? Y el radicalismo religioso es peligroso, ¿no? El tradicionalismo excluye al mundo. Esto tiene que ver, esta parte, ¿verdad?, que ya la vamos a desglosar poco a poco. El tradicionalismo, una tradición que hemos heredado todos nosotros, ¿sí?, y que se sigue anunciando detrás de los púlpitos, ¿verdad? Se sigue anunciando detrás de los púlpitos. Y por último, la inclusión religiosa del mundo de Dios. O sea, aquí vamos a ver y a sentar las bases, ¿verdad?, de que la iglesia debe tener una visión diferente. Entonces, la inclusión de lo que el tradicionalismo hace a través de la exclusión, ¿verdad? Vamos a ver paso a paso cada uno de estos elementos. En primer lugar, ¿verdad?, entonces vamos a ver Jesús en el mundo. Es curioso, ¿verdad?, ver una multitud en el mundo, porque hay una infinidad de personas en el mundo. Hay billones de seres humanos en el mundo, pero una gran cantidad de personas en el mundo. Y todas, hermanos, van a responder a sus propias, ¿verdad?, decisiones que ellas toman, ellas deciden. Hay quienes que buscan, ¿verdad?, el mundo del deporte, ¿verdad? Usted puede ver un montón de personas que se dedican al deporte, que es casi una forma religiosa, ¿verdad?, de vivir la vida también. Allá los vemos a buena fin de semana, puede ser sábado o domingo, que en lugar de congregarse en su iglesia, en una comunidad religiosa, se congregan ellos y hacen, ¿verdad?, sus prácticas de deporte, salen a trotar, ya tienen, ¿verdad?, una forma ritual de realizar sus quehaceres, ¿verdad?, como deportistas que son. Tienen su grupo particular, pagan una membresía algunos y van, ¿verdad?, viviendo la vida de forma particular. De vez en cuando, ¿verdad?, allí participan otras personas, pero siempre, ¿verdad?, incluyéndolos en su grupo. Tenemos otros grupos también, hermanos y hermanas, que son personas, ¿verdad?, que están en la vida política, en la vida que quiere mover un cierto grupo de personas y hacer conciencia de aquellos factores que para ellos pues consideran que serían buenos aplicar dentro de la vida a nivel político legal, ¿verdad? Porque el político lleva la visión de modificar en cierta medida las leyes para mejorar o empeorar la vida de las comunidades, ¿verdad?, políticamente hablando. Y ahí encontramos una cantidad, ¿verdad?, de personas.
Hay quienes que tienen su grupo de aquellos que tienen plata, de los que tienen dinero, compran sus motos, ¿verdad? Y motos carísimas, no van a ser motos, ¿verdad? De unos $5,000, ¿no? Son de $20,000. Y tienen su grupito y salen, ¿verdad?, de viaje. Entonces, vemos en el mundo que hay, ¿verdad?, una situación no tan unida. El mundo es un mundo, ¿verdad?, desunido. Un mundo, ¿verdad?, que cada quien jala por su lado. Bueno, Jesús nace en un mundo también, hermano, similar, ¿verdad? Jesús nace en un país, en una sociedad bastante dividida y convulsionada. Ahí tenemos, ¿verdad?, el sector político con Herodes, con sus hijos que quedaron heredando el trono, y también encontramos a un mundo religioso que estaba vinculado con lo político también. O sea, no era excluyente aquel mundo que, hermano, prácticamente veía todo, ¿verdad?, junto: político, religioso, económico. O sea, si alguien venía y se anexaba al judaísmo, tenía acceso a varias cosas. Pero de repente, si usted le caía lepra, ese mundo que se había unido, ¿verdad?, para poder crear lo que ellos consideraban que era lo mejor, lo excluían. Los enfermos no cabían ya. De hecho, tenían sectores solo para ellos. Las familias los desconocían. Por eso es que Jesús causó impacto en los enfermos. Porque Él los incluía. El sistema creado a imagen y semejanza de unos cuantos los excluía a ellos, a los enfermos. Por eso cuando Jesús toca a un leproso, ellos se dicen: bueno, ¿y por qué lo está tocando? O sea, era algo, hermano, pues prohibido en aquel momento. Y quien más recibe el impacto de que un hombre santo como Jesús lo tocase fue el mismo enfermo. Que Jesús, hermano, se haya acercado y haya tocado a este hombre, eso causó una recuperación de su humanidad, porque prácticamente se entendía que el mismo Dios los había abandonado, porque su familia los abandonaba, los religiosos lo abandonaban, estaba solo en el mundo y por lo tanto, hermano, era como un maldito de Dios, ¿verdad?, allí mismo en el mundo. Entonces Jesús vivía en un mundo y lo peculiar de Jesús, que Él no se excluyó del mundo. Él era parte también del mundo. Amén. Mire qué interesante. El mundo no era ajeno a Jesús entonces. Ahí lo vemos a Jesús caminando juntamente con todos los demás. Jesús no desconocía la problemática del mundo. Por ejemplo, una vez se le acercó un religioso, ¿verdad?, con una moneda. Ya se imprimían las monedas. No era el mismo proceso de nuestros tiempos, ¿verdad?, pero ya había monedas y tenían el rostro, ¿verdad?, del emperador. Entonces, ¿Jesús desconocía del mundo político económico? No. Jesús lo conocía muy bien y tenía algo que decir también. Dad a César, ¿quién era el César? El emperador romano. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ser religioso no le permite a la persona desconocer de toda la realidad del mundo que nos rodea. No, al contrario, debemos de estar bien enterados. Decía, ¿verdad?, un gran predicador allá en Alemania en tiempos de Adolfo Hitler: el cristiano debe de andar la Biblia en su mano y el periódico en la otra, debe estar enterado de las cosas que están pasando, decía. Entonces nos quita a nosotros, hermano, el deber también de conocer la realidad del mundo. ¿O podemos ser cristianos ignorantes en varias áreas del mundo? No. El cristiano no debe ser ignorante de estas cosas también. Debe estar bien enterado. Amén, iglesia. Entonces Jesús
¿verdad?, nos permite a nosotros, como bien se ha desglosado, ahí uno es, el mundo no era ajeno a Jesús. Jesús conocía bien quiénes eran los publicanos, quiénes eran los pecadores y a quién estaban sirviendo. Miren qué bien bonito, ¿verdad? ¿Quién era Leví? Leví era uno de los famosos, ¿verdad?, que estaban más cercanos a Jesús, los llamados apóstoles. Y Leví, en otro evangelio, ¿verdad?, porque, por decirlo, ¿verdad?, casi todos los evangelios hablan de este pasaje en el que estamos nosotros considerando. Y en otro pasaje le llama el hijo, ¿verdad?, de cierto personaje también. No lo llama Mateo directamente, le llama el hijo de fulano de tal. Y el otro le llama Leví. Y el otro le dice Mateo directamente. Este es Mateo. Así que si usted quiere saber quién era este Leví, tiene que revisar desde su Biblia donde se habla de este mismo pasaje, porque están 3 evangelios que hablan prácticamente de lo mismo, ¿verdad? Prácticamente, no en su totalidad. Pero tenemos, ¿verdad?, otros pasajes bíblicos que dan fe de quién es este personaje llamado Leví. Y este Leví era un recaudador de impuestos, que en aquel tiempo esa expresión recaudador de impuestos eran los famosos publicanos, eran los que recaudaban impuestos. Pero estos que recaudaban impuestos no recogían el impuesto legal, ¿sí?, sino que cobraban un poquito de más. Usted ya sabe, ¿verdad?, cómo es este rollo. En el libre comercio, cualquiera, ¿verdad?, puede hacer uso de esas cosas. Tenemos, ¿verdad?, esa cuestión económica que rige medio mundo. Todo tiene su precio, pero hay muchas veces en la libertad que hay de los precios, cualquier persona le pone el precio que quiera a las cosas. Y eso es bien difícil regularlo, bien difícil. Pero Jesús conocía este mundo. No era ajeno el mundo económico para Jesús. Él sabía muy bien cómo se manejaban las cosas a nivel monetario. Sabía quiénes eran los pecadores y que hacían uso de ese poder que se les había dado. ¿Quién era Mateo o Leví? Leví era entonces un recaudador de impuestos y estaba en un cierto sector cuidado, ¿verdad?, por algún soldado romano, porque lo que hacía él era recaudar impuestos y tenía dinero ahí a disposición. No había tales de tarjeta de crédito o de débito, no había, ¿verdad?, una billetera electrónica, todo se manejaba en efectivo, ¿sí? Y ahí tenía el gran pucho de monedas de toda la gente que pasaba, de todo el comercio que pasaba. Estamos hablando de la frontera o de los caminos que ellos, ¿verdad?, atravesaban en ese contexto. De ahí venía entonces y cobraban ese impuesto. Pero venía Mateo y no cobraba lo justo, lo correcto, sino que cobraba más de la cuenta. Por eso Mateo era una persona que tenía, hermano, un poco de comodidad. Y vamos a ver cómo justificamos esto. Mateo no era ningún pobre. También había otro, ¿verdad?, que se subió a un árbol para poder ver a Jesús porque él era muy pequeño de estatura, pero que este era rico, dice la Escritura. O sea, Mateo no era tan rico como aquel, ¿verdad?, sino que este Mateo era una persona que no tenía mucho problema económico, sino que era una persona que sí tenía asegurado, ¿verdad?, sus días, digamos así. Bien, considerando entonces este mundo en el que Jesús, ¿verdad?, anda caminando juntamente con las personas que no ignoraba la cuestión política, económica, social. Jesús no ignoraba eso, no ignoraba la pobreza, el hambre que existía. De hecho, por eso es que en algún momento les dijo a sus discípulos: deben de comer estas personas, porque pues sí, andan con nosotros, tienen sus días de verse de sus casas y han de tener hambre. Jesús no ignoraba eso entonces. Entonces Jesús en su mundo. Dice: el mundo dividido debe ser
repensado por la iglesia en la actualidad. Este punto es bien importante, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo dividido. Vivimos en un mundo dividido. Fíjese que un día me dice un hermano, mire hermano, me dice, yo tengo algo que comentarle a usted, pero me da vergüenza. ¿Y qué pasa? Le digo, mire que uno de mis hijos se ha hecho, y está trabajando, y se le va bien, se ha hecho tatuador, él hace tatuajes. Y mi hermano me decía, a mí me da una gran vergüenza, porque yo lo llevaba a la iglesia de chiquitito, y a mí no me gusta eso, me dice. Hermano, pero es su hijo, le digo. Y en el mundo me va a encontrar un montón de gente que se hace tatuajes y gente que no, hay gente que le gusta en forma de arte. No es que uno vaya a ser pandillero, porque antes, hermano, eso era, ¿verdad? Es un sinónimo. El que iba a la cárcel allá lo tatuaban, hermano. Otros por amor. ¿Se acuerdan ustedes cuando les dibujaban corazones todos chuecos a uno? Una media flechita ahí, toda panda. O si no le ponía el nombre de la Rosita, decía. Y después ya andaba con otro, y no hallaba como tachárselo, hasta con cigarros de los tachados. Grandes quemadas que le pegaba el pobre. Pero lo que queremos decir, hermano, con esto, es de que yo no puedo despreciar a mi hijo, a mi hija, por lo que éste hace o no hace. Amén, iglesia. Yo debo de demostrarle mi amor, mi afecto como religioso, pero como persona también. No es posible que el mismo mundo muchas veces nos dé a nosotros lecciones. Mire aquella madre, a pesar de que su hijo andaba en malos caminos, allá anda llorando por él. Y él dice que ella es mi madre. Aunque esté pagando, ¿verdad?, el precio por ese camino torcido que llevaba en una prisión. Entonces, esto es bien interesante, ¿verdad? Porque vivimos entonces en un mundo dividido. ¿Qué fue la recomendación que le di a este hermano que estaba preocupado porque su hijo se había convertido en un tatuador? Así me dijo, es tatuador. No, hombre, hermano, él sigue siendo su hijo, no hay ningún problema. Entonces, sí, debe de seguirlo amando como tal, ¿verdad? Dice también, no existen ermitaños en el mundo, todos estamos relacionados con el mundo. ¿Qué es un ermitaño? El ermitaño es una persona que decide vivir allá en el bosque, él solito, sin que nadie le esté molestando. Es bien raro encontrar una persona así. De hecho, una vez un hermano nos dijo, para cerrar un periodo de estudio, ¿verdad?, en el seminario, fue una práctica también, ¿verdad?, que nosotros tuvimos en relación a lo que es, ¿verdad?, el bautismo. Y allá nos fuimos a dar la vuelta allá por el Opango, hay un lago bien interesante, bien bonito ahí, y nos contaban de que allá, ¿verdad?, hay una isla, y que ahí había decidido una persona vivir solo, pero que esta persona, viviendo como ermitaño, siempre era visitado por sus familiares y le dejaban todo lo del mes, ¿verdad? Entonces no existe tal lo del ermitaño, ¿verdad? O sea, siempre vamos a necesitar de las personas. Entonces esto es bien interesante porque, miren, hermanos y hermanas, vivimos en un mundo, ¿verdad?, y muchas veces de ese mundo, de las personas que menos nosotros esperamos, son los que nos llevan, ¿verdad, hermano, una bendición, una ayuda, una provisión. Es, ¿verdad?, una ilustración bastante común, donde había una hermanita que tenía, ¿verdad?, unos serios problemas económicos, y que en esa escasez que ella tenía, vinieron, ¿verdad?, unos ateos y dijeron, ¿verdad?, entre ellos eran dos, mira, hagámosle una broma a esta señora, a esta hermana.
vamos al súper, tenemos, ¿verdad?, una cajita de víveres, arroz, frijoles, azúcar, alimento enlatado, una buena caja, bien topadita la llevaba. Y ya vas a ver, ella va a pensar que Dios se lo dio, pero nosotros se lo dimos. Y ya, ¿verdad?, llegaron a la casa, tocan la puerta, fulana de tal, y salen corriendo, ¿verdad? Y allá se esconden en una esquinita viendo, ¿verdad?, la actitud del Señor. Ya salió la señora, ¿verdad?, y va viendo la cajita, no ve a nadie alrededor. Bueno, gracias, Señor. Ya cabeceando aquello. Gracias, Señor, porque aún estoy impío, ¿no?, para bendecirme. Bienvenido, agarró sus cositas, ¿verdad? Y ahí, hermano, terminó todo. Entonces, lo que queremos decir con esto, que no vivimos en un mundo, ¿verdad?, hermano, en solitario. Vivimos en un mundo donde nos relacionamos con todo el mundo. ¿Amén, iglesia? Y que hay personas que no tienen nada que ver con la comunidad religiosa a la que nosotros pertenecemos, pero que son muy humanos, ¿verdad? Son muy humanos. Entonces, este elemento, ¿verdad?, es muy importante porque Jesús sabe muy bien que aquellas personas que eran tildadas de pecadoras tenían cierto grado de humanidad y que podían recuperarse, ¿ah?, que podían, hermano, hacer algo distinto en la vida. Entonces, muchas veces dentro del cristianismo existimos, ¿verdad?, cristianos que denigramos a otros y muchas veces nos llenamos la boca para hablar, ¿verdad?, cosas que no se deben de las otras personas. Amén, iglesia. Por ejemplo, llamar inútil a una persona, llamar, ¿verdad?, que es una persona que no tiene nada que ver ya que en esas relaciones, que no sirven de nada. Entonces son expresiones que matan, que rompen la relación, que Dios no está obrando en ese contexto, sino que estamos, hermanos, generando más división. O sea, nos estamos uniendo al mundo, nos parecemos más al mundo desde esa perspectiva. ¿Amén? La iglesia mundana entonces se separa muchas veces porque nosotros generamos esa separación. Y por ejemplo, ¿verdad?, hay conflictos que se dan en el ámbito familiar que tienen que ver con, ¿verdad?, esa misma división. Estamos empleitados, estamos divididos, estamos, hermanos, en ese constante, ¿verdad?, ir y venir, y pues la familia es bien difícil que reconcilie. En cambio, Jesús nos permite a nosotros, ¿verdad?, considerar el mundo, considerar que las cosas pueden ser diferentes. Entonces ahí vemos en este contexto Jesús viviendo en el mundo y no lo rechaza. Y aquí se comprueba aquel versículo muy famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él amó al mundo, no lo rechazó, ¿verdad?, lo que amó al mundo. ¿Qué pasa con los predicadores de nuestro contexto? No, hombre, los predicadores, bueno, una vez, hermano, yo en los tiempos pasados, caminando, ¿verdad?, ya por ateos, me iba a atravesar la calle y cabal ahí a la par mía estaba un religioso, de esos religiosos que se parecen a los que estaban en tiempos de Jesús en ese texto que nosotros estamos analizando. ¿Y qué estaba diciendo este hombre? Estaba viendo a una mujer que se había arreglado, que se había vestido bien, que se había pintado. ¿Y sabe qué estaba diciendo este hombre? Esa pintura, allá le va a servir al diablo en el infierno. Allá el diablo ama eso. Imagínense. O sea, uno viene en el mundo, uno ya no se puede pintar, ¿verdad? Tampoco vamos a andar como payasito, ¿verdad? Y el hermano que se dedica a ser con payasito, bendecido sea, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Amén. Pero en el sentido de no exagerar tampoco, ¿verdad? Con la pintura. Sí, hermano, estaba haciendo una crítica, pero ¿qué cree que logra esa crítica? Alejar a las personas del camino de Dios. Alejar a las personas del camino de Dios.
Entonces, este es otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo en nuestro contexto se rechaza a las personas porque como visten, ¿verdad?, como muchas veces se expresan. Dice que allí en la universidad, donde yo estoy estudiando, en la Universidad Nacional, la carrera de jurisprudencia, yo tengo compañeros que son bien malcriados, pero eso no me quita a mí que yo me lleve con ellos. Yo me llevo con ellos. Y ellos saben muy bien quién soy yo. Ellos saben que soy, ¿verdad?, Julio César Ulloa, un compañero más estudiando, y que, hermano, soy también, que practico la religiosidad, ¿verdad?, en equidad, que sería en la iglesia. Ellos saben muy bien eso. Y sobre todo les gusta hablar conmigo porque si ellos hablan de un tema particular, ahí estamos también aportando nuestro granito de arena, ¿verdad? A ellos les gusta eso. Somos muy críticos de la realidad del mundo. Eso no debe ser ajeno al cristiano. Porque Jesús está, hermano, haciendo una crítica con su actitud en aquel momento. Jesús, hermano, pasa a un nivel, oiga bien, Jesús no rechaza el mundo y pasa a un nivel distinto a esto. Jesús viene, hermano, y comienza a negar, o sea, la negación de Jesús de seguir la estructura de qué era un ser religioso en aquel momento. ¿Qué era ser un religioso en aquel momento? Jesús comienza entonces a negar eso a través, ¿verdad?, de su actitud. Y la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Veamos qué dice el texto. Versículo 28. Dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Esto era la actitud de la invitación que le hace Jesús a este hombre. ¿Quién era este hombre? Un publicano, un pecador. El mundo así lo consideraba. ¿Quién dice quién es pecador y quién no? Nosotros, los seres humanos, los grupos sociales, religiosos en especial. Amén, iglesia. Amén, ¿estamos bien? Bueno, dice el versículo 29. Y le dijo, o sea, Mateo, le hizo gran banquete. O sea, ¿por qué le hizo un gran banquete? Porque tenía las posibilidades. Porque era un hombre que tenía, ¿verdad?, sus posibilidades. Un pobrecito difícilmente va a ser un gran banquete. ¿Amén, iglesia? Amén. Difícilmente. Ajá. Y sí podría ser, ¿verdad?, como dice, lo que más abunda. Los frijolitos, ¿verdad?, el arrocito, el casamiento, lo que más abunda. Entonces, pero este personaje, como dice aquí, y Leví le hizo gran banquete, porque tenía este hombre. ¿Y cómo había obtenido este hombre tanto bien? Porque ya le dije, ¿verdad?, que no cobraba lo justo, siempre cobraba más, ¿sí? Su riqueza tenía que ver con eso, que engañaba muchas veces a aquellas personas, ¿verdad?, que tenían sus otros bienes. Entonces, tenemos acá que había, ¿verdad?, un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, publicanos y también había otros. Y el versículo 30, no, quedémonos hasta ahí. Entonces hay una negación. Jesús está negando aquella estructura, ¿verdad?, religiosa de su momento. Dice que hay jóvenes que necesitan mucha ayuda, mucha orientación. ¿Y de qué forma podemos nosotros como religiosos ayudarlos? Me contaba un compañero de trabajo cuando estaba laborando en una empresa, ¿verdad?, de seguridad. Y nosotros andamos ofertando los servicios de seguridad. Nosotros éramos vendedores, promotores de los servicios de la empresa. Y recuerdo un compañero, ya tenía sus años, recuerdo un compañero que me dijo esto y a mí me llamó mucho la atención.
me dijo, yo le agradezco mucho a mi pastor, porque nosotros nos ayudó lo que él nos hizo a nosotros. Y logró que no anduviéramos en muchas cosas malas. ¿Sabe qué es lo que llevaba el pastor a la iglesia, hermano? No me lo va a creer. Juegos de video, se hacían competencias con todos los niños jóvenes que iban ahí. Increíble, me dijo, pero eso me hizo a mí no meterme en otras cosas malas. Ahí en la iglesia llevaban las consolas, decía, y comenzábamos a jugar y a competir con los otros jóvenes, con las hermanas, con los hermanos, que les gustaban, ¿verdad?, los videojuegos. ¿Se acuerda usted cuando uno se iba de escondidas a las maquinitas a querer jugar, ¿verdad? Atari, que eran unos muñequitos que disparaban ahí rayitos. ¿Y cómo nos llamaban la atención en la casa? ¿Verdad? Ya te vamos a penchar, ahí maquineando, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto, de que, hermano, otro pudiese configurarse, no, eso es del diablo. Pero mira, era mi compañero y estaba bien agradecido conmigo. ¿Y sabe qué decía? No, hombre, este pago, ¿verdad?, que nos han hecho hoy, aquí aparto mi dinero. ¿Cómo yo voy a dejar la iglesia hoy si la iglesia me ayudó a mí? Mire qué interesante. Se rompen esquemas tradicionales de cómo uno puede actuar, ¿verdad?, o accionar en la vida de otras personas. En cambio, muchas veces uno se ha criado en iglesias bien reglamentarias, bien ortodoxas. Y para algunos que puede ser pecado, para otros no, hermano. ¿Y quién dice qué es pecado y qué no? Nosotros mismos. Amén, iglesia. Hay pecados, por supuesto, que rompen la unidad de la iglesia. Y por supuesto, eso no se puede estar contemplando. Eso se tiene que denunciar, por supuesto. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Sí, claro. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hay otro caso particular. Una vez nosotros estamos trabajando, bueno, yo me descuido muchísimo, ¿verdad?, con relación al fútbol, pero, hermano, yo traté de vincular, ¿verdad?, el deporte con la juventud. Y le aseguro que hasta el día de hoy, todos los hipotes que estuvieron, ¿verdad?, conmigo, no se olvidan de ese servicio que se les dio en un momento determinado. Amén. No se olvidan, porque no se les olvida. Y que llegamos en un contexto bien delicado de sus vidas. Y que ese amor que se le puso, ¿verdad?, por andarle pegando a la pelota, hermano, él les ha ayudado un montón a ellos. Ah, pero usted va a topar con religiosos que eso, hermano, es un pecado. Porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, ¿verdad?, estructurado, que define qué es pecado y qué no es pecado. Bueno, hay iglesias, hermano, que no permiten tampoco que uno levante las manos para adorar a Dios. Eso es pecado. Hay iglesias que no permiten que la hermana se peine bonito, ¿verdad?, que se haga su tinte, que se oculte las canitas y que se vista bien, que se perfume, que se ponga sus aritos, ¿verdad?, para hermano. Bueno, y no hay allá en Apocalipsis, dice que baja la novia ataviada. ¿Y qué es eso de ataviarse? Se había vestido como una reina de una corona, lleva alhajas, anda bien adornadita. Amén, iglesia. Y no, a Jesús también lo ungieron con perfume del más caro. ¿Y qué digo? ¡Ay, quítate, no me eches eso, hombre! ¿Le dijo Jesús algo así? No. Entonces vivimos en un mundo construido a imagen y semejanza de los predicadores. ¿Por qué cree usted que se le tildaba a aquellas personas tal cual eran? ¿Quién había dicho que estos podían rechazarse? Aquella estructura, ¿verdad?, religiosa, que definía que era pecado y que no. De hecho, versículos antes, Jesús hizo un milagro.
Jesús, hermano, bueno, tenemos la sanidad de un paralítico. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús. Y miren los religiosos. No, Dios, ¿y qué es eso? ¿Cómo un ser humano puede perdonar pecados? ¿Cómo es eso? ¿Sabe que ellos están cuidando el sistema de ofrendas y de perdón de pecados en el templo? Eso es como cuando yo, hermano, me comencé a vincular con un grupo religioso recién convertido. Y a mí siempre me gustó el estudio. Y de repente dijeron, vamos a hacer un diplomado para los nuevos convertidos, dijeron. Entonces nos dieron clases, ¿verdad? Yo iba todos los sábados allá, hermano, por el Matasano, Soya. Sí, voy yo, no sé. Y nos hicieron un test al final. Decía, ¿usted ya habló en lenguas? ¿Ya es salvo? No había respuestas, hermano, con ambigüedad, o sea, sí o no. Entonces yo le puse sí entre comillas, porque yo no había hablado en lengua. Y era una exigencia que uno pudiese hablar en lengua para poder determinar que usted había nacido de nuevo. Y me reclamó el hermano que me había llevado a la iglesia. Bueno, ¿y vos sos o no sos? ¿Sos o no sos? Pero a mí me extraña, me dice. Me extraña porque yo te conozco, sé quién eres y quién sos hoy. Y sé que tu vida ha cambiado. Por lo menos a mí me da la seguridad de que tú has nacido de nuevo, que vos has nacido de nuevo. Yo le dije, pues sí, pero como están poniendo el requisito que es necesario hablar en lengua, pero yo no he hablado en lengua. Bueno, a tal grado que me convertí en un hipócrita, hablando en lengua cuando estaba fingiendo. ¿Sí? Yo hablando jerigonza, pero yo en mi conciencia estaba de que no estaba siendo correcto conmigo mismo, ni con Dios, ni con la comunidad de fe. Pero yo estaba consciente de que mi vida había cambiado y hasta la vez Dios no me ha abandonado. Amén, iglesia. Sigo los caminos de Dios. Entonces mire qué interesante, ¿verdad? Porque encontramos un mundo hecho imagen y semejanza de liderazgo religioso. Ellos deciden todo por uno. Ellos deciden todo. Y mire qué amplio es el criterio de otras religiones. Por ejemplo, yo conocí el caso de Maimónides, un judío, hermano, muy dado, ¿verdad?, a su tradición, un hombre intelectual y que también era médico, llegó a ser el médico de un sultán. Vino este hombre y cuando comenzaron a conquistar los árabes, a él se lo llevaron también. Y él en su, ¿verdad?, en su concepción de vida dijo él, bueno, aquí nos están pidiendo a nosotros que nos convirtamos al Islam. Y si no nos convertimos, nos morimos. ¿Tú qué hago? Me convierto al Islam. Pero del diente al labio, dijo, mi corazón va a seguir siendo del judío. Allá, ¿verdad? Hacía sus rezos, ¿verdad? 3 veces conforme a la tradición islámica, pero su corazón sigue siendo de un judío. Pues yo puedo vivir en un mundo, así como veíamos al principio con la flor del loto, que aunque esta flor haya nacido, se haya, ¿verdad?, criado en el fango, esta flor seguía siendo, ¿verdad?, resplandeciente. Seguía teniendo su color bien vivo. Nosotros podemos estar viviendo en medio de lobos, pero eso no significa que yo voy a hacer otro igual. Amén, iglesia.
Mire Jesús, pues, se convirtió Jesús en un publicano. Oiga, ¿se dejó extorsionar Jesús por un par de pesos como su discípulo? Porque no tenían dinero. Pudieron haber dicho, bueno, Señor, te vamos a construir un lugarcito ahí para que tú le des ahí charla, ¿verdad? Toda la gente, ¿no? Entonces vemos a Jesús que rompe con esa estructura, ¿no? Rompe con esa estructura, se vincula con el mundo, se acerca a ellos, habla con ellos, platica con ellos, los conoce. Mire qué feo, yo he dicho esto muchas veces. Cuando yo fui al seminario nos enseñaron una materia que se llama sectas. Y el término secta es un separado, sectarismo, separación. Y cuando yo estaba recibiendo esa materia, se nos hizo ver que estas sectas no eran verdad de Dios. No eran de Dios. Pues una vez predicando, yo estaba hablando, no recuerdo, pero era una serie de mensajes de movimientos, ¿verdad?, religiosos, comúnmente, ¿verdad?, conocidos como sectas, según lo que a mí me enseñaron en el seminario. Y comienzo, ¿verdad?, a hablar en contra de los adventistas. Entonces, por supuesto, cada organización religiosa va a concebir el ámbito religioso como bien le ha parecido. Quien construye el andamiaje doctrinario son sus líderes. Y hay cosas que no vamos a estar de acuerdo y otras que sí, para ser honesto. Pero, ¿cómo me puedo atribuir yo, como un ser humano mortal, pecador que soy, el decir que uno u otro se va a ir al infierno así por así, sin conocerlo? Bueno, terminó el culto, ¿verdad?, hablando en contra de los adventistas o de los sabatistas, como muchas veces se conocen, porque respetan el día sábado. Ellos no trabajan en sábado, supuestamente lo descansan, pero hay mucha tela que cortar ahí. Eso es lo que ellos creen. Pero lo que ellos creen no me exime a mí de poder llegar a tener alguna relación con ellos. De hecho, una vez nosotros cuando estamos, ¿verdad?, con un número de feligreses más, ¿verdad?, de lo que tenemos hoy, y tenemos una cantidad de jóvenes enorme, íbamos a campamentos. ¿Y sabe quién nos alquiló un lugar para poder tener el campamento? ¿Sabe quién nos alquiló eso? Los adventistas, allá por el pico. Tienen un terrenazo, ¿no?, con construcciones, por supuesto, para albergar unas 500 o más personas, ¿no?, como 2000 personas, algo así, con sus camarotes. Todavía me acuerdo porque me golpeé en la noche, fíjese, en uno de los camarotes. Me había quedado yo abajo en una camita y cuando me levanto me olvidó que estaba el pedazo de madera ahí. No, me olvidé tan luego. Bueno, entonces, cuando terminó el culto, nosotros estamos, ¿verdad?, compartiendo eso de que ellos eran prácticamente del diablo. Se me acercó un hermano, el hermano Carlitos, un hermano con deficiencia visual, no veía, al 100% no veía él, y que estaba casado con una hermana, Carolina, que ella se ha quedado con los hijos porque el hermano decidió irse, ¿verdad?, allá a otro país. Entonces, viene el hermano y me dice: mire, hermano, ¿cómo quedamos? Porque según lo que usted acaba de decir, entonces estos fulanos se van a ir al infierno, ¿no?, porque no son hijos de Dios, porque no hacen la obra de Dios. Pues eso fue lo que más o menos hemos compartido, le digo. Pero mi hermano, yo conozco unos vecinos que nos han ayudado muchísimo a nosotros como familia, y era como nos han ayudado ellos. Y nadie más lo ha hecho.
a excepción de ustedes aquí, dice, pero de allí esa familia sí nos ha apoyado muchísimo, porque conocen nuestra condición. Mire, cuando me dijo eso, alumbró mi ser, porque digo yo, es que en última instancia eso le corresponde a Dios, hermano, decidir quién es y quién no. Amén. ¿Quién soy yo para atreverme? Uno de ser humano es bien atrevido, es bien atrevido, hermano. Imagínese usted, aún en la última instancia, si usted le dice al Señor, perdóname de corazón por todo lo que yo hice, ¿puede existir la misericordia de Dios? Así como allá en el Gólgota, allá estaban dos que ya estaban condenados por ser malacates, ¿no? Y allá uno de ellos decidió hacer las paces con Dios. Señor, le dijo, perdóname. Entonces, y Jesús entró en diálogo con él. No, pero sí estás pagando, ¿verdad?, las cosas que has hecho. No, merecido te lo tenés. Yo no. Yo no merezco. Jesús no impuso así. Pero en el mundo religioso que vivimos, no, hermano, ya rato lo hubiéramos condenado aún a Jesús. Amén. Así como los religiosos, está bueno, así como salvó mucho, que se salve él también. Así hubiéramos estado en el mundo religioso en el que vivimos hoy. Amén. Pues miren, el interés de inclusión en la comunidad. Entonces Jesús convive con el mundo. No que se va a convertir como ellos, pero ellos se dan cuenta quién es Jesús. ¿Quién se va a dar cuenta quién es usted? Sino a través de nuestros actos, de nuestra respuesta ante la actitud del mundo. No es para que yo me haga uno de ellos, Jesús no se hizo de ellos. Amén. Sino que ellos tengan conciencia de que, miren, hermano, es que no hay mejor camino que el camino que se nos ha presentado a nosotros. Si nos ha cambiado la vida a nosotros, ¿por qué no nosotros podemos alumbrar a los demás? Amén. Bien. Punto 3. El tradicionalismo excluye el mundo. ¿Qué es el tradicionalismo? Nosotros somos herederos de un tradicionalismo. Somos protestantes evangélicos. Ahora, yo me identifico como protestante porque venimos de una línea bautista. Y el bautista ya existía en tiempos, ¿verdad?, de Martín Lutero. Todos aquellos que reclamaron a las autoridades políticas de aquel momento se les llamó protestantes. Los que protestaron contra la Iglesia Católica se les llamó protestantes. Años, pero años después surge lo que es el evangélico en Estados Unidos. El protestante surge allá, ¿verdad?, en Alemania, alrededor de los años 1520 y fracciones, y quizá un poquitito antes. Pero el evangélico nace, ¿verdad?, en Estados Unidos, allá por los años 60, 70. Por ahí. Cuando estos grupos religiosos surgen, comienzan las interpretaciones. Comienza entonces a generarse o a gestarse una tradición. Por ejemplo, el día de ayer estábamos hablando en la visita que estamos haciendo en las casas, hablamos haciendo eco del tradicionalismo general, de la religión católica. Entonces, hablamos acerca de la muerte o el asesinato de Jesús. Que el asesinato de Jesús, hermano, en un principio, oiga bien lo que le voy a decir, en un principio, no fue para perdón de pecados. Y no fue un plan, sino que eso, todos los hechos de Jesús se interpretan a la luz del Antiguo Testamento posteriormente. Porque al principio, y no lo abandonaron,
Camino de Maús, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron aquellos dos hombres que iban platicando? Y Jesús de repente se les pega. ¿Acaso no eres el único que se ha dado cuenta de iglesia que han asesinado a un justo? Del asesinato, ¿no? Que le habían quitado la vida a un hombre correcto, a un hombre santo. No se hablaba todavía del perdón de pecado. Esa fue una interpretación que hacen ya los que comienzan a pensar: hey, si Jesús fue santo, hombre. Y dijeron, y de repente comienzan las comunidades, ¿verdad?, a reflexionar hondamente sobre la presencia de Jesús en la tierra. Pero eso fue después. Amén. Porque los evangelios o las cartas de Pablo, o mejor dicho, los evangelios no se iban escribiendo a la par de lo que Jesús iba haciendo o diciendo. No, eso fueron experiencias guardadas que después se compartieron. Amén. ¿Ves? Y en el compartir hay tradiciones. Por ejemplo, pensar de que Jesús por amor, así, por amor se entregó, cuando la misma Biblia nos está diciendo que no quería morir en un principio. No, Jesús tenía terror a la muerte. En Getsemaní encontramos, ¿verdad?, hay evidencia. En la cruz del Calvario también le reclamó, ¿verdad?, al papá. No, hombre, y ese grito desesperante es una reflexión, hermano, tremenda, tremenda. Y Jesús mismo alzó la voz. Otros interpretan su quejido de una forma distinta. A Elías llama, dijeron. Pero Jesús estaba en esa agonía, en la muerte. Ya lo estaba abrazando, lo estaba alcanzando la muerte. No quería morir Jesús. Bueno, hay otras interpretaciones que se hacen después, de personas que no querían también que Jesús muriera. Pero dicen, hay unos musulmanes que dicen que Jesús, hermano, quedó gravemente herido y se desmayó. Y que fue bajado de la cruz después, y lo curaron, y lo sanaron, y vivió, ¿verdad?, hasta que terminó su día de vejez en cierto lugar. Pero lo que queremos decir con esto es que vivimos también, hemos heredado tradiciones que se han mantenido en el caminar de la historia. Entonces, cuando decimos acá que hay un tradicionalismo que excluye al mundo, es como esa tradición que estaba en tiempos de Jesús. Los religiosos en tiempos de Jesús habían creado su propia cosmovisión de la vida y ellos excluían a estos. Miren qué interesante, porque la salvación llegó a aquellas personas. Ya lo vamos a ver, porque hay un efecto de ese acercamiento al mundo, de esa convivencia con el mundo. Entonces, ¿cuál es el actuar de ese tradicionalismo? Según, ¿verdad?, el texto que tenemos. ¿Cuál es el rechazo? ¿Y qué hace el rechazo en la persona que es rechazada? Bueno, que hay resentimiento. Amén, iglesia. Que hay alejamiento comunitario. No se quieren reunir en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos incluido mucho. La iglesia ha excluido muchísimo a un montón de gente, un montón de personas. Entonces, hay que tratar de ver esa actitud de Jesús en nuestros tiempos. Mucha gente deja de ir a las iglesias porque hay un resentimiento, porque no se le trató bien, porque la vieron mal. ¿Qué haríamos nosotros en esta iglesia si un rockero fuera entrando a escuchar el culto? ¿Verdad que lo viéramos con ojos de sospecha? Vestido de negro,
vestido de negro con sus flecos aquí, ¿verdad? En su cabeza, manchado, ¿verdad? De azul o de rojo, porque a él le gusta andar como con escoba, ¿verdad? Aquí en la cabeza. Y con su bota, ¿verdad? Con su chamarra negra de cuero, y con una submoto por allá, y la amarra y la deja comiendo zacate y viene para el culto. Ya se siente. Mira, una vez un pastor hizo eso. Se disfrazó de pordiosero y se metió a la iglesia y no lo querían dejar entrar. No lo querían dejar entrar al hermano, que no se conocía, y como pudo se coló y se fue a sentar. Ya estando allí, hermano, no le paraban bola. Nadie quería sentar a la parte. ¿Sí? Y de repente se levantó el hombre porque dijeron: ¿y qué pasó con el pastor que ya no vino? Porque comenzaron a cantar, ¿verdad? Como a una iglesia que hermano, se pasa un montón de tiempo cantando lo que el Espíritu da, ¿no? Y están ahí cantar, ¿verdad? Y de repente, hermano, digo, ya no vino el pastor, y estaban aburriendo de cantar. Y el pastor decía. Y de repente puso de pie el hermano: yo voy a predicar. ¿Y qué es eso? Dijeron todos. Y él les dio una gran lección a la iglesia ese día. ¿Ah? ¿Y sabe de qué movimiento religioso eran ellos? Bueno, se lo voy a dejar de estar en bosque, Entonces, mire qué interesante, porque nos pone un reto Dios a nosotros, hermano, con esta enseñanza. Nos pone un reto a todos, que hay que ver entonces qué tradiciones son las que nos están afectando a nosotros, como cristianos protestantes o evangélicos. ¿Qué tradiciones son las que han mantenido, ¿verdad?, ciertas personas que muchas veces se alejan de lo bíblico? Veamos otro punto número 4. ¿Cuál es la gran enseñanza entonces que vamos a aprender en este texto, ¿verdad?, que nos tiene ocupado el Señor, en esta reflexión? La inclusión religiosa al mundo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Incluirlos. Mire qué fiestón el que hizo ese hombre. Había comida, ¿verdad? Había bebida. Y comenzaron entonces a sentir ellos, porque aquel mundo, ¿verdad?, que no les pertenecía ya, el mundo de Dios, lo comienzan a recobrar. Comienzan a sentirse queridos y amados. Recuerdo que hubo uno de esos señores que andaban en moto juntamente con otros, ¿verdad?, motos de unos pandilleros que le llaman motos pandilleras, que el acelerador, el timón lo andan bien arriba, y andan con sus chamarras, ¿verdad?, todos barbudos, con cadenas, ¿verdad? Y uno de ellos se convirtió al cristianismo. Y todos quizás pensaron de que él iba a dejar de andar con sus amigos. Y sabe que esa persona convirtió a todos los demás en creyentes. Siempre seguían con sus chamarras, con sus barbas, ¿verdad?, largas, con sus cadenotas, con caras de malos, pero su corazón le pertenecía a Dios. Y allá andaban, eran, hermanos, una gran cantidad, y llenaban las calles manejando sus motos y decían sus chamarras: Cristo te ama. Yo prefiero, ¿verdad?, personas que estén vinculadas con el Señor y no con el diablo, hermano. Amén. Entonces, yo no puedo rechazar a las personas porque cómo visten o cómo se expresan, porque mi compañero de trabajo, de estudio, es musulmán
o es judío, o es, ¿verdad?, de otra denominación, es testigo de Jehová. Va a seguir siendo mi amigo. Vamos a tener algún momento, ¿verdad?, una discusión en cuanto a lo religioso, lo que creen ellos, lo que creo yo. Amén, iglesia. Pero eso no significa de que, hermano, no puede ser mi amigo, no puede ser amiga, ¿verdad?, de la persona. Entonces, mire qué interesante, porque algo sucedió con Mateo. La actitud de Jesús, que no era de rechazo, sino de inclusión, lo ganó. Porque vio en Jesús al enviado de Dios. Mire qué bonito, porque la intencionalidad es que las demás personas también nos conozcan. ¿Quiénes somos nosotros realmente? Pero muchas veces, hermanos y hermanas, lo que hace el tradicionalismo es alejar a las personas del camino de Dios. ¿Bien? Con esto concluimos. La iglesia debe instruir por medio de sus enseñanzas a ser más inclusivos con la persona, entre comillas, mundana. O sea, la iglesia tiene que hacerse mundana en ese aspecto, no desde el aspecto negativo. Amén. Yo me tengo que acercar. Dice, para que la luz de Jesús llegue a sus vidas. Más acción, menos ritualidad. Considerando el ejemplo máximo, por supuesto, el ejemplo máximo de Jesús de Nazaret. Jesús quiere que cada uno de sus hijos no pierdan su valor. Jesús quiere que nosotros procuremos ser luz en cada rincón de la vida. Uno, hermano, de los puntos que estuvimos viendo: Jesús vive en el mundo, usted y yo vivimos en el mundo. Dos, hay que vincularnos al mundo como Cristo se vinculó, hermano, que no rechazó, sino que vino y los incluyó también. Yo debo, hermano, de incluir, procurar incluir. No, por supuesto, debo de cuidarme también. Amén, iglesia. Sí. Debo de cuidarme, porque yo no puedo estarme vinculando con estafadores, porque cuando los agarran lo llevan a usted también. Amén, iglesia. Hay que ser sabio también. Dice que el justo ve el peligro y se aparta. ¿Ven? Sabio. Ve el peligro y se aparta. No, el chucho está rabioso, no va por otro lado. ¿No? Entonces hay que ser sabios también con eso. Amén, iglesia. Que la corriente no me lleve a mí también. Acción. La espiritualidad debe de vivirse, no solamente, hermano, de vivir en el mundo religioso, de encajonado en las cuatro paredes, sino también abiertos al mundo, pero cuidando lo que somos, cristianos e hijos e hijas de Dios. Nos quedamos hasta acá con esta enseñanza. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por esta reflexión. Gracias, Señor, porque nos permites acceder a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es grande e influye en nuestros corazones. Bendito Dios, permítanos hacer a un lado aquellas barreras que nos alejan del mundo, nos alejan de ti. Ayúdanos a mirar, a saber escuchar, a tratar, Señor, a los demás como igual, de respetar, Señor, sus vidas, amarles de verdad, y que a través de nuestro ejemplo, a través, Señor, de esa conversión a ti, podamos ser de luz, podamos iluminar a otros. Así que bendíganos, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga a aquella persona alcohólica crónica, una persona que
que anda, Señor, en el vicio. Libéralo, por favor. Aquellos que quizás son nuestros familiares, amigos, vecinos, que lo hemos visto con ojos de sospecha. Ahora, Señor, queremos tratar de forma distinta. En las posibilidades de la vida que tú nos has dado, vamos a procurar, Señor, ayudar con el bien. No desecharlos, sino amarlos, Señor. Por favor, que tu espíritu, que tu palabra se haga evidente en nuestras vidas y en nuestras acciones. No permitas que el enemigo, Señor, nuble nuestro entendimiento, sino que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Guíanos, por favor. Aparta todo estorbo del enemigo y permita, Señor, que sus hijos tengan esa paz que el mundo no da. Que podamos alcanzar a otros también. Que podamos, Señor, ser testimonios vivientes de que has venido a nuestra vida a salvarnos y a salvar a la humanidad. Por favor, Señor, ayúdanos a hacernos más de este mundo y amar a nuestro prójimo de verdad. Bendiga. Gracias, mi Señor, por todo esto. Bendiga a los enfermos, a nuestros hermanos, hermanas que están enfermas, que están pasando por procesos de examen. Que tú, Señor, estés obrando en ellos y en ellos. Que estés allí, Señor, poniendo tu mano de sanidad. Bendíganos a todos, a nuestros hijos, amigos, familiares. Bendíganos, Señor, que podamos llevar esa palabra tuya a través del acto, a través de una fe en acción vivida. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Y amén. Damos un fortísimo aplauso al Señor.